A todos, a todas, buenas tardes, no sé, bueno, depende de dónde estén. Les damos la bienvenida a nuestro formato de APPG actual para inaugurar el ciclo de Pensando lo Vincular. Ya siempre, bueno, yo soy Nelida Di Rienzo, ya algunos me conocen, otros no, estoy presidenta de la asociación, y saben que tenemos distintas actividades que pueden consultar en las redes para enterarse con respecto a posgrados, seminarios de formación, etc. Y ahora lo que por ahí quiero anunciar es esta inauguración del ciclo 2021 de Pensando lo Vincular, contándoles un poquito algo que me parece interesante para que lo sepamos. En el año 2019 se había resuelto que por ahí, pensando lo vincular, lo organizaran grupos que fueran cambiando a lo largo de algún tiempo, de algún periodo. En el 2019 se había hecho cargo Cristina Rojas y Patricia Arbim, que trabajaron intensamente durante todo ese año. Y en el 2020 teníamos programado, y así se hizo a pesar de la pandemia, Sara Moscona había tomado, digamos, la posibilidad de organizar el primer viernes de cada mes, porque para que sepan que los tenemos organizados entre primer viernes y tercer viernes de cada mes, el Pensando lo Vincular, con Susana Palonsky. Y el tercer viernes, después surgió en comisión directiva que Beatriz Iskovich y Edith Gross iban a trabajar para ese tercer viernes en la organización. Y la verdad que se produjo un efecto interesante, muy interesante, para resaltar, porque esto creo que nos da mucha alegría cuando sucede, que se terminó armando un grupo que empezó a trabajar para el primero y el tercero con Sara Moscona, con Susana Palonsky, con Beatriz Iskovich, con Edith Gross, con Paula Pazman y con Dolores Martínez. Y se armó un grupo de trabajo donde por ahí no se conocían entre ellas, pero que trabajaron maravillosamente bien en el 2020 a pesar de la pandemia. Es decir, el proyecto no solo no se suspendió, sino que creció. Y entonces me parece que está bueno resaltarlo. Y hoy inauguramos con esta presentación del libro con dos compiladoras que son psicoanalistas colegas de la APPG que han aportado y aportan tanto teóricamente al psicoanálisis vincular, que es Sara Moscona y Susana Matus. Este, Así que bueno, y después los demás viernes, el año pasado se empezaron a organizar conferencias científicas, aprovechando, digamos, esos espacios de otros viernes disponibles, que esperamos que este año también lo podamos hacer. Bueno, dándoles la bienvenida, le cedo la palabra a Susana Palonsky, que se va a encargar de la coordinación de la presentación de este excelente libro que recomiendo. Gracias, Nelida. Bueno, hoy estamos de fiesta entonces porque estamos presentando una obra muy linda. Es el libro que se llama Alianzas entre Pares, Fraternidades, Colectivos Abiertos, Tramas Sociales. Como dijo recién Nélida, compiladora Susana Matus y Sara Moscona. Es un libro escrito por 8 colegas autoras, y serán comentados por María Cristina Rojas y Graciela Ventrici. Así que bueno, en primer lugar vamos a ver un video donde las autoras van a contarnos algo de su trabajo. Así que bueno, le pedimos ahora a Patricio si puede compartir pantalla con el videito. Ahí. Soy Susana Matus, compiladora y autora del libro Alianzas entre Pares. Este libro surge a partir de pensar en la necesidad de poner en circulación
las reflexiones que íbamos produciendo en un grupo de investigación que coordino y que dimos en llamar Entre Pares. Un grupo abierto en el que participaron muchos colegas, algunos de los cuales hoy son autores también de este libro. Por otra parte, la inclusión de Sara Moscona como compiladora fue la posibilidad de continuar el proceso de escritura sobre estos temas que años atrás, con varios colegas amigos, dio lugar a la publicación de otro libro que llamamos Entre Hermanos, Sentidos y Efectos del Vínculo Fraterno. Soy coautora con Sara Moscona del capítulo Alianzas entre Pares, que trata de la deconstrucción del concepto de paridad a partir de la temática de las alianzas y sus diferentes dimensiones, potenciadoras y despotenciadoras. También soy autora del capítulo Alianzas entre Pares en los colectivos abiertos, en el que a partir de algunas entrevistas a diferentes colectivos propongo pensar las transformaciones sociales en lo micropolítico en aquellos grupos donde es posible la experiencia de estar con el otro. Mi nombre es Sara Moscona y quería comentarles que con gran alegría quiero agradecer a Susana Matus, así como al resto de los autores, el haberme invitado a compartir en esta experiencia vívida y conjunta tanto la compilación como la escritura de este libro. Me ha resultado una experiencia transformadora y muy gratificante. Cuando estábamos terminando de escribir este libro, nos impactó la pandemia. En ese momento se interrumpieron nuestras reuniones de 2 años de los días lunes, semanales, intensas, y a partir de la pandemia comenzamos a trabajar en forma virtual. Es así como terminamos con Susana de escribir en coautoría el capítulo que se denomina Duelos entre Pares, que trata de los efectos sobremurientes y resilientes fundamentalmente de los vínculos entre pares para la tramitación de los duelos. En el capítulo Clínica de lo Fraterno trabajo sobre las tramas y los vínculos entre hermanos como un dispositivo vincular. Este dispositivo permite descentrar, deconstruir y suplementar las tramas edípicas. Soy María Teresa Marín, participo en el libro con el capítulo Lo familiar y sus senderos, paridades, configuraciones parentales y fraternales. Agradezco a Susana la invitación a participar en este libro, junto con quienes hemos compartido varios años en el grupo de investigación Entre Pares. En el capítulo trabajo lo familiar como multiplicidad de configuraciones vinculares. Pienso lo familiar como una producción vincular con versiones transhistóricas de lazos consanguíneos y o simbólicos de filiación, fraternos y de afiliación. Lo familiar no coincide necesariamente con el parentesco. A la vez, nos encontramos ante parentescos inéditos como los asociados a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida que implican a quienes deciden recurrir a las mismas y también a quienes nacen a partir de ellas. Asimismo, asociados a expresiones contemporáneas de la paridad, se revelan nuevas formas de ahijar, como las basadas en la amistad y en acuerdos acerca de la crianza y la responsabilidad parental. Mi nombre es Mariana Canevari y escribo el capítulo sobre la discapacidad. La discapacidad en relación a la familia, en relación al colegio, en relación a los amigos, porque es la discapacidad y sus vínculos, ¿no? En primer lugar tomo el tema de la historia de la discapacidad porque me parecía interesante pensar cómo se fue entramando en cada época, de acuerdo a la cultura y en general con situaciones de bastante rechazo. Entonces me parecía interesante ver cómo se iba engarzando
en cada momento histórico. Me gustaría que este capítulo lo lean no solamente los profesionales de la salud, sino también los familiares que tienen en su seno alguna persona con una discapacidad, porque me parece que los ayudaría a poder integrarlos. Bueno, quiero agradecer al grupo de los sábados, porque siempre fueron aportes muy enriquecedores los que surgieron. También quiero agradecer a Sara y Rita esos encuentros de los lunes, y fundamentalmente quiero agradecerle a Susana, en principio por invitarme a participar del grupo de los sábados, y después porque me estimuló tanto a escribir, que es una tarea que a mí no me resulta nada fácil. Soy Victoria Fonsaravia, autora del capítulo Puentes hacia lo fraterno, la relación terapéutica y la amistad, en el que reflexiono sobre algunos procesos que se dan en la relación terapéutica y en los vínculos de amistad de una paciente adolescente que posibilitó que pudiera crear un espacio psíquico para relacionarse fraternalmente con su hermana. Desde la perspectiva del psicoanálisis relacional, describo algunos fenómenos que considero son necesarios para la construcción de una relación terapéutica, como son la mutualidad, la negociación, la empatía, el reconocimiento y el trabajo en el borde íntimo con los pacientes. Escribir este capítulo para mí fue un aprendizaje de principio a fin. Formar parte de un grupo y pensar entre pares es un ejercicio que le recomiendo a todo el mundo. Siento que fue escrito por muchas manos, a las que quisiera agradecer. A Susana por convocarme para este proyecto, por su generosidad. A Sara por su cálido acompañamiento. A Rita por su lectura minuciosa. Y también a mis compañeros, colegas y amigos que han formado parte en cada etapa de la escritura. Soy Patricia Ervin y autora del capítulo La paridad en el vínculo parental. Quiero contarles que la escritura de este capítulo nace a partir de distintos encuentros. En primer lugar, del trayecto que vengo realizando con niños, niñas, adolescentes y también con sus padres. Escucharlo en la emergencia de sus sufrimientos y en las vicisitudes de la crianza de sus hijos me ha llevado a cuestionar y preguntarme qué ofrece, qué demanda cada época, en particular nuestra época, la época actual, al emprender el camino de la parentalidad. Apoyada en el psicoanálisis vincular y también en la experiencia en paridad que desde hace algunos años transitamos con un grupo de colegas a quien mucho agradezco. Una experiencia de exploración, de construcciones y de desconstrucciones de un pensar juntos. Propongo pensar entonces que el devenir padres no se agota en los recorridos del vínculo filial, sino también en el entramado de lo que acontece entre ellos, en un hacer juntos que a veces arma lazos y otras no, pero que los constituye como padres. Mi nombre es Débora Bermes. Soy autora del capítulo Construyendo un Nosotros. En este capítulo propongo un camino alternativo para pensar los procesos de producción de subjetividad a partir de aquello que denomino alianza entre nosotros. Esta alianza es un colectivo cuyos miembros conservan sus bordes y sus diferencias, promueve mutuo reconocimiento y genera una práctica que se traduce en una experiencia singular e inédita. Profundizo esta alianza entramándola con conceptos acerca del pensar, la actividad, el poder, la pertenencia, la responsabilidad y la confianza. También soy coautora, junto a Sergio Farina, del capítulo La escuela y el juego de las alianzas. En este capítulo nos propusimos abordar las intervenciones en el ámbito de la comunidad escolar a partir de los conceptos de alianzas potenciadoras y alianzas despotenciadoras. La alianza entre nosotros es una práctica y esta idea se ha generado en el grupo de investigación sobre paridad que coordina Susana Matus. Esta pertenencia no solo me ha enriquecido,
sino también me permitió y me permite vivenciar la experiencia de pensar y producir con otros. Otros que son mis colegas de los encuentros mensuales, algunos de los cuales componen estas páginas. Sergio, con quien desafiamos la aventura de escribir a 4 manos. Y Sara y Susana, a quienes quiero agradecer, no solo por ser nuestras compiladoras, sino por habernos sostenido, acompañado e insistido para que este libro fuera posible. Mi nombre es Sergio Farina y soy coautor junto a Débora Belmes del capítulo La Escuela y el Juego de las Alianzas. Hace varios años que pertenezco al grupo de investigación coordinado por Susana Matus, en el que venimos profundizando acerca de los vínculos fraternos y vínculos de pares. Y es desde este lugar que nos permitimos pensar más allá de la clínica. Es así como consideramos que la escuela se convierte en un espacio privilegiado para poder pensar nuevos modos de intervención acerca de temas como la amistad, la solidaridad, la responsabilidad, la autoorganización, las diferencias, entre otros. En este capítulo, junto a Débora, nos permitimos analizar las alianzas potenciadoras y despotenciadoras de pares, y lo hacemos a través de distintas viñetas de escenas escolares. Este tiempo de pandemia también nos permitió escenarios inéditos, donde vimos de manera creativa la formación de nuevas alianzas que favorecían la autoorganización. Le agradezco a Débora haberme permitido vivenciar una alianza potenciadora en este tiempo de escritura compartida, y en especial un agradecimiento a Sara y a Susana, nuestras compiladoras, que nos han acompañado de manera cuidadosa y sostenida para lograr esta producción. Para nosotros, la publicación de este libro constituye la alegría de haber podido compartir una experiencia colectiva y vivenciar las alianzas entre pares como una práctica que nos potencia y nos transforma. Cuando uno está en un grupo, se hace preguntas, dialoga con lo común, con lo diferente, conoce realmente al otro como es. Va armando puentes y las ideas van surgiendo del conjunto, casi sin darnos cuenta. La pandemia realmente también nos enseñó que esto que estamos escribiendo de los colectivos fraternos y los vínculos y las alianzas entre pares también podía pensarse como planetariamente en la trama de todos los humanos y la naturaleza. Bueno, al comienzo pongo un párrafo de Galeano, de su libro De la boca de los tiempos, donde habla de los abrazos y cómo nacemos con un abrazo y morimos con otro abrazo, y en todo caso la vida es un viaje entre estos dos abrazos. En un momento donde, claro, con esta pandemia tenemos nuestros abrazos prohibidos, y espero que podamos seguir abrazándonos a través de las plataformas, y ojalá pronto podamos hacerlo de manera presencial. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Vamos a escuchar ahora unas breves palabras de dos de las autoras de del libro, que son Patricia Ervin y María Teresa Marín. Le damos en primer lugar la palabra a Patricia Ervin. Bueno, en primer lugar quisiera expresar mi alegría que nuestro libro se presente en el espacio del Pensando lo Vincular de nuestra PPG. Agradezco al grupo organizador por la invitación. También agradezco especialmente a Cristina y a Graciela por presentar nuestro libro. Alianza entre pares es en sí mismo una trama. El video es más que elocuente de lo que yo pueda contar.
Convocados por Susana, alojamos por sobre todo el deseo de ponernos a pensar juntos. Fuimos atraídos por una pretensión que nos acompañó en todos estos años: alejarnos de los dogmatismos e introducirnos en la producción de ideas novedosas. Desafío que aún sostenemos y que nos confronta y nos convoca a nuestras prácticas clínicas diariamente. En esta red de pares que fuimos construyendo, amasamos nuestro libro. Otro de los hilos que hace lazo en esta trama es el soporte teórico de la perspectiva vincular en psicoanálisis, que nuestra APPG ha sido pionera en ricos intercambios para legitimarla, y que nuestro libro pone a trabajar dando lugar a la paridad en los diferentes vínculos. Por último, les cuento que en el capítulo de mi autoría hago referencia a la paridad en cuestiones ligadas a la parentalidad, no solo en sus condiciones de producción, sino que intento jerarquizar las distintas pertenencias parentales que se construyen a lo largo del tiempo, en términos de experiencias subjetivantes o muchas veces alienantes. Frecuentemente nos encontramos en escenas clínicas que nos muestran recorridos vinculares donde el desborde pulsional favorece el armado de lazos frágiles. Nos encontramos también con situaciones parentales de intensa hostilidad, desborde y reproches, dando batalla en la búsqueda de someter y descalificar al otro. Al mismo tiempo, la amenaza de caídas de proyectos, vínculos, ideales nos habita. El devenir padres, madres, no se agota en los recorridos filiatorios, sino también en lo que se va aconteciendo en el vínculo entre ellos, sea cual fuere la configuración familiar a la que pertenezcan. Se define no solo por compartir la responsabilidad de la crianza de los hijos, las hijas, sino que a partir de la experiencia de un hacer juntos se pone en juego las cualidades propias de la paridad. Él o la analista se encuentra ahí para que juntos o juntas construyan nuevos sentidos, para hacer de la trama parental un lugar común de pertenencia, en donde se aloje lo posible y lo imposible, lo armónico y lo discordante, lo que les viene como legado transgeneracional y necesita ser transformado para dar lugar así a lo nuevo y a lo propio. Escuchar a los padres es parte de mi tarea como psicoanalista de niños y adolescentes, pero también crearles un lugar de mayor complejidad en la teoría que a su vez habilite una práctica clínica compleja. Muy bien, Patricia. Bueno, María Teresa Marín. Bueno, buenos días. Lo mismo que menciona Patricia, es una oportunidad enriquecedora y que realmente me hace sentir muy bien el hecho de presentar el capítulo, el libro en la asociación. Y algo de lo que está en mi capítulo obviamente figura en lo que menciono en el video. Hay otras cuestiones también, pero me llevó a pensar qué es lo que había motivado, por ejemplo, el título que le había puesto, donde además de lo familiar, mencionaba lo familiar y sus senderos. Noté que el término senderos, lo he usado otras veces hace muchos años. En esta ocasión, referido a lo que trato de abordar en el capítulo en torno a lo familiar, a los parentescos, a las nominaciones como producciones vinculares y sociohistóricas, entre otras cuestiones. ¿Por qué senderos? Porque se va haciendo con el transitar de varios y el plural indica que no se trata de un sendero único. Encontré un verbo así que desconocía, senderar, abrir una senda. En este senderar me puse a reflexionar
en todos los que han aportado a mi senderar hasta llegar a este hoy, ¿no es cierto?, a esta presentación. En este senderar está la clínica, por supuesto, los pacientes, quienes han motivado interrogaciones, imprevistos, así como las conceptualizaciones que han constituido anclajes provisorios, necesarios, situacionales, y que están sujetos a revisiones. Siempre en este senderar ha habido otros. En mi práctica, en mi búsqueda acerca de las cuestiones referentes a la parentalidad, a la filiación y a las formas de paridad que se presentan en relación con ellas. Siempre ha habido otros pensando, explorando, armando entres posibles o escribiendo a varias manos. En este sentido, recuerdo mi doble pertenencia a la Asociación de Grupos, al Centro Oro, así como a otros lugares, pero en este caso los recorridos realizados en ambas instituciones han motivado la exploración de temáticas como el criterio biológico y simbólico en relación a la filiación y a las prácticas parentofiliales, motivaron que después en el doctorado fuese tema de investigación los imaginarios en torno a la filiación y a las prácticas parentofiliales, y con la inclusión en el grupo fraterno, se abrieron nuevos senderos también y nuevos caminos posibles para pensar, para interrogar. Grupo fraterno que también pasó a llamarse grupo de pares, ¿cierto? En la asociación también, bueno, tengo otro grupo con el que sacamos en el 2019, presentamos un libro constituido también por los escritos de 10 personas, que se llamó Lo familiar, parentalidades en la diversidad, y reflexionando acerca de esto, de cuál es el recorrido que a mí me lleva hoy a pensar las cuestiones de lo familiar, de cómo se da actualmente y qué recorridos ha habido en la historia y en particular en nuestro país, noto que estos grupos que me han enriquecido, entre ellos, por supuesto, el grupo fraterno, el grupo de pares, todos ellos han ido cambiando los nombres vinculado con la producción. A medida que se iba produciendo, el nombre también cambiaba. El grupo fraterno empezó con esta nominación, fue sumamente enriquecedor para muchas cosas de las que después fui trabajando, pero también en relación con todo lo que se iba produciendo en el grupo, deconstruyendo, repensando, es que surge esta nueva nominación de Grupo Entre Pares. Las nominaciones y su capacidad de producir es una de las cuestiones que recorren el capítulo con el que participo en el libro. Muy bien, bueno, muchas gracias María Teresa. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a escuchar los comentarios. En primer lugar vamos a escuchar a María Cristina Rojas, que es psicóloga, miembro titular de la APPG, docente también de la APPG y de otras instituciones. María Cristina trabaja en el campo del psicoanálisis vincular y de la niñez y adolescencia. Se ha dedicado a estos temas en numerosas publicaciones. Así que bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir María Cristina de este libro. Bueno, gracias Susana. Buen día a todos y todas. Y por supuesto voy a empezar agradeciendo a Susana Matus, a Sara Moscona y a esta fraternidad, colectivo abierto o alianza entre pares
de autores, digamos, no sé cómo llamarla y qué es lo pertinente, pero el título mismo del libro es muy rico hablando de denominaciones en cuanto a aportar términos para pensar la paridad. Para mí es sumamente grato estar acá hoy presentando este libro por diversas razones. Una de ellas a mí me es obvia, y es que entre los autores hay gente a la que quiero realmente mucho, gente de la vida y de la profesión, y antiguas colegas a las que también quiero mucho. Lo comparto con Graciela Ventrici, también una colega de tantísimos años, y bueno, esto se junta con la otra razón que me es grata, que ya la mencionaron antes, que es el hecho de estar presentándolo acá, en la PPG, ¿no? Que es una manera de presentarlo para el afuera, pero también como de introducirlo en una casa a la que yo pertenezco, a la que Graciela Ventrici pertenece, y entre los autores del libro hay varios que han sido o siguen siendo también miembros, y la presencia en el libro de la producción de APPG, bueno, se encuentra, aún en los que no estuvieron, porque en el trabajo conjunto esto evidentemente formó parte del común que armaron, ¿no? Bueno, dicho esto, sigo por felicitarlos, felicitar a los autores porque lograron lo que me parece que es el propósito del libro, ¿no? Que es abrir cuestiones y particularmente hacer pensar. Me parece que cuando un libro cumple esas funciones, vale la pena leerlo, y este libro vale la pena, pero yo lo leería detenidamente. Voy a decir por qué, porque tiene conceptos teóricos revisados, con aspectos novedosos, que hay que leerlos y releerlos, y eso está bueno. Pero también en algunos capítulos hay situaciones clínicas que a mí como lectora me permitieron intentar jugar con algunos de esos conceptos. Juego que fue el mío como lectora. Sabemos que hay un libro para cada lector, y en otros surgirán otros juegos, otros modos de interlocución con el libro, ¿no? Diría que los distintos capítulos exhiben al mismo tiempo lo común, que está relacionado seguramente con el tiempo que antes describieron, años de trabajo, de intercambios y lecturas compartidas. Pero a la vez, los capítulos visitan temas diferenciados, que ponen en juego lo particular en lo común. Se entretejen en cada uno, entonces, en cada capítulo, y creo que eso ya lo explicitó recién María Teresa muy bien, porque habló de sus distintas pertenencias, ¿no? En cada capítulo se entretejen este común, que es esta alianza de pares que han constituido los autores, pero también otros comunes de cada cual, otros saberes, distintas prácticas, diferentes pertenencias. Es así que en su propio contenido, el libro, me parece, pone de manifiesto una de las concepciones que sustentan sus desarrollos, lo propio de cada cual en lo común, pero operando en simultaneidad. Por mi parte, creo que las producciones teóricas, cambiantes en tanto sociohistóricas, resultan transformadoras cuando operan en diferencia respecto del hegemónico. Lo hegemónico, especialmente cuando deviene necesario, forzoso y naturalizado. Entonces se impone. En el nacimiento del psicoanálisis, hablar de inconsciente, ese ajeno inaccesible a través de la razón, conmovió al sujeto moderno, que era el hombre con mayúscula, en plena era de la razón, ¿no? Entonces resultó transgresor en el sentido creativo, innovador.
como fue hablar de transferencia en la era de la rigurosidad y eliminación del factor subjetivo, hablar de sexualidad cuando el imaginario victoriano estaba poblado de mujeres frígidas y niños que eran como alados querubines, y hablar de incompletud en el momento de la plenitud racional, que todo lo sabe, todo iba a saberlo y todo iba a develarlo, ¿no? Esto fue revulsivo. Entonces, quiero seguir esa huella, digamos, en la actualidad, que nos propone este libro que puede resultar transformador, en el sentido de inscribirse en la línea de los textos que en el psicoanálisis vienen movilizando el corpus psicoanalítico hacia la producción de revueltas imprescindibles. Bueno, en principio se inscribe en la línea de producciones que vienen haciendo diferencia a partir del pensar del entre, o dicho de otro modo, lo que en esta casa llamamos de las perspectivas vinculares y complejas. Por lo demás, las alianzas entre pares se contraponen entonces a ciertas imposiciones epocales. Veamos. Dicen las autoras que pensar las alianzas entre pares las llevó a trabajar responsabilidad, pertenencia, hospitalidad y confianza. Y agregan, breve cita de un capítulo conjunto de Susana y Sara, en las redes responsables que generan pertenencias y ofrecen hospitalidad, podemos visibilizar los vínculos de paridad en su vertiente de alianzas potenciadoras. Estas ideas, resumidas brevemente en esto que tomé, reúnen varias cuestiones que desafían al instituido neoliberal. Instituido neoliberal que exacerba las condiciones del capitalismo individualista ya preexistente. La propuesta de paridad también está formulada aquí como un otro modo posible de construcción subjetiva, en más de un capítulo, ¿no? Me digo y les digo a los autores y a los potenciales lectores, qué arduo construir y sostener la paridad, esa que deviene alianza potenciadora, cuando lo hegemónico prescribe la vinculación dominador-dominado. Por eso, las autoras mismas nos advierten que las alianzas pueden también despotenciar, cuestión que desarrollan en distintos lugares también del libro, en distintos capítulos. Entre otros caracteres que hacen al común en este libro, yo señalaría que es muy notable la intención transdisciplinaria. En particular, hay un repensar el psicoanálisis desde lo filosófico muy presente en estas páginas. Van quedando así planteadas, a medida que vamos leyendo, pequeñas y grandes cuestiones que seguramente darán lugar a nuevas producciones, no necesariamente de este grupo. Los libros, los escritos, cuando se publican y difunden sus ideas, siembran también en los lectores y germinan en distintos espacios y situaciones imprevisibles. Bueno, y si no lo saben, lo van a saber al leerlo. Esta producción actual del libro es el cuarto momento de un ya extenso camino de pensamiento y reflexión sobre estos temas. Van a encontrar que Sara y Susana lo relatan en el texto. Por supuesto no se mantienen las mismas personas, algunas que no estaban están y otras que no están estaban. Este camino partió de la consideración del vínculo entre hermanos en la familia, como ya se dijo antes, tema que no es soslayado, aparece en aquellos capítulos más ligados a lo familiar, que los hay. Pero justamente uno de los saltos cualitativos de este cuarto momento es que se produce una ruptura en el sentido de cambio y expansión hacia otro territorio, más allá de lo familiar y más allá del estrés de la clínica.
de la cual partió, ¿no? Pero acá me parece que hay una expansión muy interesante, ya que las teorizaciones que proponen sobre la paridad se expanden al mundo social. Superan las barreras originales de lo familiar. Esto podría yo relacionarlo con la idea de producción social de subjetividad, ya que vienen proponiendo la paridad como modo de producción subjetiva. Esta idea de producción social de subjetividad que excede las concepciones psicoanalíticas que reducían la conformación subjetiva al ámbito de lo familiar y dentro de lo familiar al vínculo parentofilial. Bueno, y llegaron por supuesto al libro, porque no estaba terminado, los tiempos de la pandemia, estos largos, extraños y difíciles tiempos que seguimos viviendo. Y Susana y Sara escriben sobre en una especie de adenda pandémica, y me parece que el modo en que ellas piensan la pandemia, yo lo veo consistente con las bases epistemológicas de este libro. Somos naturaleza, dicen, afectando así la tradición moderna que sostuviera una definida oposición binaria entre naturaleza y cultura. Digo entonces, dolorosamente, esta pandemia es una de las situaciones que con mayor intensidad ponen de manifiesto que Homo sapiens ilusionó el dominio, siempre el dominio, no solamente de los otros, sino también el dominio absoluto de la naturaleza. Y tecnología mediante pretende aún vencer la muerte. Ilusión, vanidad pura que pone en riesgo a la especie y al planeta. Creo, en relación con esto, que las propuestas teóricas que este grupo nos hace, la construcción de paridad, el diferenciarse de la tendencia al poder abusivo en todas las áreas, nos permite pensar no lo que sucederá, porque eso nunca lo sabemos, pero sí nos facilita hacer un análisis del presente que puede contribuir a tomar posiciones, a construir situaciones que den lugar quizá al cambio o la caída de los proyectos de dominio. Pude notar además que todos los capítulos, también los individuales, escritos por un autor, utilizan en la redacción la primera persona del plural, que se debe leer nosotros, porque tiene, pero yo no hablo inclusivo. Entonces, digo nosotras, con perdón de Sergio, que no sé si está por ahí, pero hace un par de años en un congreso, un joven académico dijo que su manera de hablar inclusivo era hablar siempre en femenino, sobre todo cuando la audiencia, o en este caso las autoras, son predominantemente femeninas, y eso ayuda a la deconstrucción de Sergio también, porque nosotras mamamos, sabemos bien cuándo nos incluye y cuándo no nos incluye el masculino, lo mamamos. Bueno, ahora podemos, me pareció lindísimo lo que dijo este joven, hoy me salva porque son todas mujeres y Sergio, digamos. Entonces, en ese nosotras, perdón, yo pensé a primera vista, se refiere a la que trabaja, a lo obvio, trabajaron juntos mucho tiempo, hay un conjunto que está presente en la producción individual, es decir, el plural refuerza la idea de una producción grupal, más allá de cada cual. Pero también me pregunté si además de esto el plural no indica una decisión teórica, la de ir ligando colectivo a singularidad. Singularidad en el psicoanálisis y en la vida está sellada con las personas del singular, yo, tú, él, ella. Es decir, con cada subjetividad, sujeto, psiquismo, no importa en este momento cómo le llamemos. Por lo demás, la vivencia preconsciente de identidad se liga al yo soy yo. Fluye, bueno, yo voy siendo, ¿no?
pero yo, en mi singularidad. Estas vivencias tan intensas en el individualismo occidental no facilitan la encarnadura de la ligadura colectivo-singularidad. Y sabemos que las transformaciones teóricas muy profundas, como esto, como algunas de las que el libro propone, o esto que yo menciono, llevan tiempo de procesamiento, porque realmente las aprehendemos y nos apropiamos de esto cuando nos transformamos subjetivamente, haciendo lugar a nuevas inscripciones. Bueno, ¿por qué me fijé en esto? Porque es un interés mío previo. Obviamente este libro no le va a pasar lo mismo a todos los que lo lean, porque hay muchas líneas para seguir en el libro, ya lo van a ver. Bueno, cada uno va a ir armando su libro. Es entonces, como les decía al comienzo, y voy a terminar con eso también, un libro para leerlo, también para trabajarlo, también para discutir con él. Discutí bastante algunas cosas, porque por momentos se vuelve un interlocutor muy interesante. Y bueno, y ahora les cuento que para terminar uno acostumbra a tratar de escribir una frase linda, pero resulta que por ahí a Mariana se le ocurrió nombrar en su capítulo a Galeano, pero fue ella. Y desde que leí eso, me rondaban una frase de Galeano, que no sabía dónde ni cuándo la había leído. Entonces, San Google me ayudó a encontrarla. Entonces, en otra época no hubiera podido utilizarla, y entonces termino con estas palabras que hago mías, porque me parece que las palabras de Galeano reflejan mi sentir, ya no mi pensamiento, a partir de este escrito. Dice Galeano: maldita sea la exitosa dictadura del miedo, que nos obliga a creer que la realidad es intocable y que la solidaridad es una enfermedad mortal, porque el prójimo es siempre una amenaza y nunca una promesa. Bueno, nada. Bueno, muchas gracias, María Cristina. Vamos a seguir entonces con los comentarios. Ahora nos va a hablar Graciela Ventrici, que, bueno, Graciela es médica psicoanalista y analista institucional. Es miembro titular de la PPG, integrante del equipo de análisis institucional y del grupo Vínculo Lacan. Es docente del IPCB y de seminarios que indagan sobre las alteraciones y transformaciones de la subjetividad contemporánea. Así que bueno, Graciela, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de leer y de comentar este libro. Me encantó el modo en que lo presentaste, Cristina, siempre con tu simpatía, y es muy interesante escuchar. Hay muchas cosas en las que coincido y bueno, aunque lo enfoco desde otro lado, ¿no? La verdad que tengo un gran gusto de presentar un libro que da testimonio de una pregunta que está sostenida a lo largo de 33 años. Ellos puntúan alguna fecha como un comienzo, ¿no? Y calculé que eran 33 años que están preguntándose acerca del vínculo fraterno y estas transformaciones que Cristina fue revelando. Primero, a partir de Freud y su teoría del complejo fraterno, piensan el vínculo en 3 tiempos. Después, en el encuentro de las teorías de Caesi y de Roussillon, trabajan la alianza fraterna a través del pacto sobre lo negativo, y en 2003 producen un libro que es Entre hermanos, sentidos y efectos del vínculo fraterno, libro que en su ocasión tuve también el gustazo de presentar, donde formulan 2 dimensiones del vínculo, uno fraterno-filial, ligado a la filiación, y otra autónoma de esta que llamaron fraterno-fraterno. Este hallazgo siguió produciendo y es retomado en 2010 por iniciativa de Susana Matus en un grupo de investigación, cuyo producto visible es este libro que hoy celebramos.
La práctica clínica del psicoanálisis vincular y del psicoanálisis relacional, que está incluido en el libro de una manera muy interesante, le fue presentando nuevos desafíos en un mundo que cada vez respondió menos a los paradigmas de la modernidad y le fue exigiendo explorar otras categorías para visibilizar y comprender lo que sucedía en las consultas. Dicho por los mismos autores, el encuentro con la teoría de la complejidad a través de Edgar Morin revolucionó sus cajas de herramientas y ofrece a la práctica del psicoanálisis vincular la posibilidad de moverse racionalmente en medio de la paradoja y de la ambigüedad. Nueva potencia para indagar en lo fraterno, ya ahora entendido no solo entre hermanos, sino ampliado a los vínculos entre pares. 10 años de trabajo, que bien puedo suponer con idas y venidas, con cambios de personas, etc., darán por resultado este libro cargado de conceptos y citas bibliográficas heterogéneas y de intervenciones en diferentes campos. La cura clásica, dispositivos vinculares terapéuticos y no terapéuticos, agenciamientos colectivos autoorganizados, colectivos abiertos. El campo de intervención es leído situacionalmente, apropiándose de conceptos de diferentes corrientes, no solo psicoanalíticas, sino también, como dijo Cristina, filosóficas, sociológicas y antropológicas, instrumentadas todas para esclarecer la situación. ¿Podríamos pensar eclecticismo? No, no me parece. ¿Pragmatismo? En tal caso, tal vez, el mejor, porque el despliegue fenomenológico en la presentación de las viñetas permiten al lector rescatar la riqueza del pensamiento. Hay un diálogo, en cada una de las viñetas uno puede dialogar con ella. Hay un claro y explícito rechazo del pensamiento hipotético deductivo y por ende también del conjuntista identitario. La centralidad que daría consistencia queda desplazada por la contingencia del encuentro que arma situación. De manera que la coherencia, sin perder la multiplicidad heterogénea, para mi gusto, está dado en el manejo de la epistemología de la complejidad que les permite dar cuenta de las apuestas que van haciendo a lo largo de sus clínicas en cada uno de los cambios de dispositivo, capaces de promover nuevas relaciones entre los elementos en juego. Dos cuestiones atraviesan el libro del principio al fin. La exploración de la intersubjetividad a través de la experimentación de múltiples dispositivos de intervención y la cuestión del reconocimiento de la otredad como potencia de subjetivación que implica la práctica de una ética transversal a la escena clínica, incluyendo obviamente a los operadores. Cuando digo escena clínica no me refiero solamente al espacio terapéutico. Todas las viñetas, todos los temas que han tratado podemos pensarlos clínicamente. Desde estos atravesamientos encuentran en tensión alianzas potenciadoras y alianzas despotenciadoras de la posibilidad de crear nuevos lazos capaces de abrir posibles a nuevas formas de subjetivación. El libro despliega muchas líneas de interés y cada lector seguramente dialogará con aquellos más afines a sus preocupaciones. La mía se ubica en relación a lo colectivo, su estatuto y su potencia. Nunca fue claro para mí que el psicoanálisis se centrara en el sujeto y dejara en contexto a lo colectivo. Ante una teoría tan vasta, prometedora de dar cuenta del sujeto actuando en diferentes escenarios, familiares, institucionales, sociales, etc., siempre me dejó perpleja que de alguna manera se tratara del individuo, sea del narcisismo, de la operación de alienación-separación, de la capacidad de reconocer al semejante y al diferente, de la necesidad de darse cuenta de la ajenidad propia y ajena, siempre inalcanzable, etc. El psicoanálisis vincular dio un paso más al encontrar formaciones bifrontes que permitieran dar entidad inconsciente a formaciones intersubjetivas, capaces de dar cuenta del compromiso psíquico inconsciente en el vínculo intersubjetivo. Alianzas, pactos, contratos, principios
siempre se trató de psiquismos individuales entramados, para bien o para mal, dentro de un contexto cultural, portador de alguna forma de malestar en función de la renuncia funcional exigida por el contrato social. El psicoanálisis vincular le dio espacio psíquico a lo colectivo que llamó transubjetivo, del cual, para mi gusto, no logramos formular mucho más que un polo fusional y otro abierto que se llamó transsubjetal y quedó ahí, como una promesa para los que como yo intuyen que hay algo psíquico que explicitar. Hemos escrito bastante, otros colegas y yo misma, sobre el tema sin llegar a formular el concepto en forma convincente. Siempre algo de la expresión de deseo se ha deslizado en los argumentos. Nos faltaron categorías para sacar lo colectivo tanto de la representación de una multiplicidad de individuos reunidos por categorías socioantropológicas, como de la condición de contexto y fundamentar su presencia psíquica efectiva. Los autores del libro, Entre Pares, cuentan que el encuentro con la epistemología de la complejidad les permitió rescatar del encierro en lo familiar a la relación fraterna y abrirse camino con la paradoja, la ambigüedad, concebir disyunciones inclusivas y conducir una clínica que diera lugar a ir construyendo vínculos capaces de formular sus propias legalidades y legalidades Foucaultianas. Esta parte me encantó, lo de las ilegalidades Foucaultianas, me gustó muchísimo. En este camino van encontrando espacios grupales y colectivos transicionales capaces de apuntalar el advenimiento de nuevas formas de subjetividad. Y aquí a mí se me configura un problema. ¿Hasta dónde la teoría de la complejidad puede dar lugar a salir de lo representacional? Esa es una. ¿Puede entenderse lo psíquico colectivo dentro de los límites de la representación? ¿O es la representación un límite para captar lo colectivo como una verdadera individualización? Los autores citan a Gilbert Simondon e incluso a Muriel Combe, que hizo una tesis brillante sobre lo psíquico colectivo y la cuestión transindividual. Pero al leer el desarrollo clínico, me da la impresión que lo colectivo está pensado desde la representación. Hay intuición de su valor subjetivante, como el caso de Julia lo expone, pero en la explicación de la experiencia colectiva de Julia hay una clara hegemonía de la dimensión intersubjetiva en el proceso de subjetivación. Quiero aclarar algo. Julia es la paciente de un caso que cuenta Victoria Fonsavedra, muy interesante, un caso Fonsarabia, perdón. Fonsarabia. Se me mezcló otro nombre. Y Victoria cuenta el caso con mucho detalle, lo cual me permite ver todo un proceso que seguí con muchísimo interés y con mucho gusto. Y bueno, lo tomo como modelo para pensar esto, ¿no? Bueno, decía que hay una clara hegemonía de la dimensión intersubjetiva en el proceso de subjetivación. Ahora bien, Julia intercambiaba y valoraba la amistad con sus compañeros. Es la adolescente, ella en el video habla de esto, ¿no? Sin embargo, subrayan que sus defensas se dieron cuando compartió con ellos el grupo de Jóvenes por la Paz, que es un grupo que se armaba en las escuelas, pero también en las empresas y también en otras instituciones, y bueno, de Jóvenes por la Paz. Y a ella la invitaron. Según mi modo de entender lo transindividual, el propósito de este grupo conecta lo psíquico individual e intersubjetivo a lo colectivo. Será entonces en la conjunción de los tres planos que lo psíquico colectivo se efectiviza. No alcanza con el grupo. Es el agenciamiento autoorganizado, volcado a alguna misión que pone en movimiento fuerzas no efectuadas, lo que favorece el fluir de lo psíquico de lo individual a lo colectivo y a la inversa, de lo colectivo a lo individual.
Me inclino a pensar que subjetivación puede haber en el encuentro con otros, pero la individuación psíquico-colectiva se expresa plenamente cuando lo psíquico-colectivo entra en la situación y entonces no se trata de los muchos del grupo o de la masa. Se trata de la acción de alguna dimensión sensible respecto de la humanidad o su ecosistema. De lo contrario, me parece que lo colectivo no deja su lugar de contexto y de última contribuye a expresar al sujeto y al grupo como espacio intersubjetivo, de tal modo que hablamos de singularidad solo en el uno a uno. Cito acá un pedacito del texto en la página 128. Dice la autora: para dar cuenta del pasaje de lo colectivo, Gilbert Simondon se refiere a lo transindividual, que debe ser descubierto por el sujeto, luego de lo que él denomina la prueba de aislamiento, es decir, la soledad. Aquí dice, estamos frente a una paradoja, en el sentido que solo a partir de una prueba solitaria será posible descubrir lo colectivo. Lo transindividual se constituye en el límite entre la interioridad y la exterioridad. En otras palabras, solo entra en relación con lo social por intermedio de un grupo. Hasta acá es la cita. Evidentemente, desde una posición epistemológica se trata de una contradicción y de una paradoja, que bien merece ser leída como paradojal, puesto que el concepto está pensado representacionalmente. Pero desde un punto de vista ontológico, como es el concepto de individuación en Simondon, no hay contradicción alguna, puesto que la individuación humana, como cualquier individuación biológica, en el mismo acto en que se efectúa, crea al individuo y su medio. Y ese individuo no es uno, es, digamos, una suerte de topología plegada sobre lo de afuera, perdón, es una suerte de topología plegada donde lo de afuera es adentro y viceversa. De ahí que no hay individuación psíquica sola, es psíquico-colectiva a doble vía. Esta propuesta ontológica de Gilbert Simondon nos hace pensar en similitudes y diferencias entre subjetivación e individuación. Y queda por ver si cuando hablamos de transsubjetivo, también lo hacemos de lo transindividual. Son desafíos, ¿no? Son diálogos. Por supuesto que no lo tengo resuelto, pude formularlo así. La prueba de aislamiento es la conexión con la dimensión sensible que queda naturalizada en el diario vivir. Esa prueba que está para llegar a lo colectivo. Me parece que un ejemplo interesante, aunque inverso, sería la conmoción de Hannah Arendt ante la pavorosa ausencia en el nazi del registro sensible, lo que la llevó a pensar la banalidad del mal. Como todo lo que hacemos con convicción de su valor, sabemos que es inconcluso, porque no se trata de la meta, sino del camino. Y este que vienen realizando los colegas parece tener largo aliento en la medida que se abre a una diversidad que podemos puntuar donde comienza, pero no donde termina. Me atrevo a sugerir que sería interesante de construir una ecuación que aparece mucho en el libro, ¿no? Sujeto, vínculo, cultura, porque tiene una gran pregnancia. Es de esas expresiones irrefutables que lo dicen todo. Y a la altura de este trabajo, generosamente abierto a pensar la práctica de una clínica sobre la paridad y la heterarquía, en los vínculos pensados como micropolítica, me parece que por su síntesis extrema cierra, ¿no? Como que abrocha. Para terminar, quiero compartir una vivencia muy parecida a la de Cristina, ¿no? Y es que en medio de esta interminable y catastrófica pandemia, cuando concluí la lectura de este libro, sentí que mi horizonte se ampliaba. Y que nuestro trabajo, sea en el dispositivo que sea, puede posibilitar nuevas formas de vida. Que las diversidades de todo tipo, visibilizadas hoy por el efecto
de la caída de las instituciones disciplinarias, no hay que regalársela a la banalización que propone el neoliberalismo, sino que portan potencia y son un potencial invalorable para ir construyendo mundos menos violentos, más equitativos y más libres. Así que bueno, les estoy infinitamente agradecida porque me pudieron hacer pensar algo que tenía medio anudado y porque este libro realmente es una propuesta muy para seguir pensando y trabajando. Bueno, complejos trabajos de Cristina y Graciela, entonces, que profundizan en toda esta diversidad que tenemos hoy frente a este libro. Vamos a escuchar entonces ahora a las compiladoras, Susana Matus y Sara Moscona, si quieren decirnos algunas palabras. Bueno, empiezo yo. Bueno. La verdad que mucha emoción estar acá presentando el libro. La verdad que este libro empieza por lo menos hace 33 años, como dijo Graciela, cuando en el departamento de familia de Isidoro Ben, que coordinaba Isidoro, trabajábamos con Ricardo, Esther Chernikovsky, después Sara, y después vinieron todos los demás con los que armamos el libro, pero digo, por lo menos empieza ahí. Son siempre, últimamente todos, muchos años, pero bueno, pero muchos años que implica mucha historia, también mucha historia personal, ¿no? Porque los singulares y los colectivos están siempre entramados. Bueno, yo he estado muchos años en la institución, disfruté de la institución, todo mi pensamiento y mi atravesamiento teórico-clínico tiene que ver con mi pertenencia. Me fui hace unos años y les doy total, puedo decir hoy, que mi idea era, después que escribí el libro, que escribimos, ¿no? Dije, tengo ganas de volver, así que probablemente discutiendo de nuevo en otros lugares con ustedes. Porque me parece que la relación entre pares, cuando se da en términos de autoorganización y posibilidad de pensamiento, la verdad es que crea condiciones para seguir viviendo, ¿no? Parece que es así de fuerte. Es una experiencia única. Y que además es la experiencia que nos acompaña a lo largo de la vida, porque las relaciones entre pares se dan en todos los vínculos, pero hay algunas en particular que son las que nos van acompañando. Así que bueno, le agradezco muchísimo a Cristina, que sabe lo que la quiero, y a Graciela lo mismo. No podría decir nada de lo que dijeron porque me hicieron pensar tanto que bueno, por supuesto, acá, por nombrar algo, ¿no? Por un lado, me quedé con esto que decía Cristina, los libros siembran en los lectores, ojalá resulte, y bueno, lo que traes vos, Graciela, ya pasó, cuando presentamos el libro Entre Hermanos, me acuerdo que con tu presentación empezamos a trabajar de nuevo los 3 tiempos del vínculo fraterno desde otra perspectiva, así que ya estamos trabajando tu propuesta. Yo acuerdo que sujeto, vínculo, cultura es una denominación que viene de aquellas épocas y que tal vez haya que ir soltando como tantas otras. Más que soltar, abrir, ¿no? Sí, de construir, pero en ese sentido, porque cuando no construís, no las podés soltar. Pero creo que tanto Cristina como vos, Graciela, terminaron con algo que yo creo que es el fundamento de lo que nos llevó a escribir el libro, que es la idea de transmitir, lo digo un poquito en el libro, construir posiciones subjetivas diferentes, diversas, en relación a este modelo
jerárquico y neoliberal básicamente pensado desde un lugar de dominación, que no es fácil, construir, que no se construye solo, y sobre todo que nuestra intención sería por lo menos sembrar eso, ¿no? La posibilidad de que se puede pensar desde otro lugar, ¿no? Que lo heterárquico, a lo mejor lo llamamos heterárquico, autoorganización, potenciador, despotenciador, alianzas entre pares, pero la idea es esta: desarmar la naturalización de ciertos modos de ver la vida, casi diría, ¿no? No solo la clínica. Por eso es un libro que intenta, no sé si va a ser de fácil lectura para los que no son psicoanalistas, pero la verdad que intentamos eso, ¿no? Intentamos que esto pudiera transmitir para muchos con X, y esto último, ¿no? Que además lo escribimos teniendo estos dos ejes, una escritura inclusiva, por eso hablamos de nosotros, y una escritura en plural, que estuvo pensado absolutamente, digamos, intencionalmente, en el sentido de que también implica una posición subjetiva diferente escribir desde esta perspectiva. Así que bueno, todo mi agradecimiento, bueno, a la asociación, a todos, pero bueno, muchas gracias Cristina y Graciela por el amor puesta en esta presentación. Bueno, después, bueno, no nombro a mis compañeros, pero como están por ahí, creo que cada uno va a poder decir algo. Estoy hablando desde mí en este momento. Ari, Bueno, sí, la verdad que escuchar los comentarios, además de agradecerle a PPG que nos diera esta oportunidad, y pensándolo vincular, donde yo estoy en el equipo, pero que cuando lo propuse el equipo aceptó inmediatamente, y ya desde diciembre teníamos la fecha asignada, pero escuchar los comentarios de Cristina y Graciela me produjo una enorme emoción, que es como escuchar desde otro lugar cosas nuevas, cosas diferentes, y esto un poco que yo tomo de Cristina, que si uno siembra, un poco los orientales que dicen, sembramos acá y cosechamos allá, y nunca sabemos dónde sembramos y dónde cosechamos. No sé, algo así como que viene un pajarito, saca el polen, pone en otro lado, y eso es lo lindo de escribir un libro, ¿no? Es muy trabajoso, como decía Mariana Canevari, que está presente, pero no solo a ella, aún los que escribimos muchas veces libros siempre nos cuesta, es una tarea, digamos que nunca es que uno sabe escribir, uno va aprendiendo y siempre es un esfuerzo y una novedad, y bueno, y también escribir con otros, ¿no es cierto? Y yo quiero rescatar, en primer lugar, sí, los 33 años, que así cuando lo dijo Graciela me sonó, cuánto, pero es la verdad. Porque eso, digamos, fueron produciendo distintas producciones con teorizaciones diferentes, pero hay un atravesamiento de muchos años, y yo siempre digo que en realidad todo autor que escribe siempre tiene uno o dos temas que son sus temas centrales, después alrededor de ellos va escribiendo distintas cosas, pero me parece como que siempre hay algo que a uno lo motiva y que es como el leitmotiv de su escritura. Y no son demasiados, los dedos de una mano me parece que recontra sobran, ¿no? Y cuando Graciela dijo esto, dije, sí, es así realmente. Y quería simplemente rescatar y agradecerles que, bueno, que si a ustedes las hizo pensar, porque lo dicen y les creo, ojalá a todos les haga pensar, porque ese es el objetivo principal de un libro, que genere preguntas, interrogantes, cosas en las que uno concuerda, cosas que uno no concuerda, ¿no? Y que permitan abrir, que bueno, que fue nuestro objetivo de última. Y un poco también, siguiendo a Cristina, de poder jugar con los ejemplos clínicos, jugar con las teorías, digamos, trabajarlas, ponerlas a trabajar. Y
Y una cosa que quería decir, que es muy difícil, además de agradecerte, Graciela, de esto de poder dialogar con las viñetas, ¿no? Y que vos tomaste el caso de Julia. Bueno, pienso que en algunas algunas se acercan un poco más a tus ideas, siguiendo a Simondón, otros no. Digamos, creo que vos tomaste una que por ahí es la que menos se acercaba a tu forma de pensar, pero me parece que el libro trata, por supuesto que nos faltará un montón, de no hacer esta división entre lo individual y lo colectivo, tomarle un poco lo de Caes de lo singular y lo plural, de Simondón de lo individual y lo colectivo, pero bueno, es decir, trata. Lo mismo que decir de las alianzas potenciadoras y despotenciadoras, no como oposición, sino como siempre en tensión, como lo paradojal, lo que no se resuelve, ¿no? Y poder rescatar esto, lo paradojal que no se resuelve, pero que abre y que desconstruye y que permite cosas nuevas, ¿no? Que sería un poco el objetivo para seguir pensando. Evidentemente, bueno, vivimos en un mundo de conceptualizaciones binarias y salirnos de todo eso nos cuesta muchísimo. Y bueno, pero creo que cada vez estamos saliendo un poquito más. Y cada pasito que damos, yo digo que es como una hormiga pela un árbol, pero es de una hojita, ¿no? Y bueno, cada hojita vale. Y por eso también les agradezco un montón, porque fue muy, muy placentero para mí escucharlas. No podés hablar. Bueno, evidentemente cada libro va generando como nuevas aperturas, nuevas escrituras, nuevos pensamientos. Es un libro que no termina de escribirse nunca, ¿no? Porque cada lector no solamente lo lee de nuevo, sino que escribe otra cosa, aunque no lo escriba físicamente, ¿no? Pero se arman nuevas escrituras. Bueno, antes de abrir al diálogo con todos los concurrentes a esta reunión, yo quería compartir, por favor, si Patricio podés poner las imágenes de los flyers para decirles que, bueno, si están interesados en comprar el libro, que este fin de semana, digamos desde hoy hasta el domingo, hay una promoción especial, que se nos acaba de escapar el flyer, acá está, que es una promoción del 15% de descuento si lo compran online en ediciones conjunto. Y si no lo hacen este fin de semana, está el otro flyer, Patricio, que es donde se puede adquirir el libro normalmente. ¿Podés pasarlo? Sí, un segundo y lo cambio y ya lo vemos. Bueno. Solo agregaría una cosa, Susana, que en el primer flyer hay un código que es el que si ponen ese código aparece el descuento, ¿sí? El código, creo que, no sé, está por ahí, es APPG. Sí, lo que vamos a hacer, ahora que lo miren un ratito el flyer, y después cuando terminemos toda la actividad, lo vamos a dejar puesto para que puedan anotar todos los datos que necesiten por si no pueden hacerlo ahora. Este flyer que se ve en este momento es el de compra habitual, no el de la promoción de este fin de semana, sino ya el que queda para el futuro. Bueno, bien, Patricio, entonces después, como les decía, lo vamos a poner de nuevo al final, al cierre, para que tengan oportunidad de leerlo también. Y también en el principio del chat está puesta la imagen del flyer, así que si quieren, mientras vamos charlando entre todos, pueden abrir esa imagen que está en el primer renglón del chat. Así que bueno, vamos a abrir el diálogo con todos ahora entonces, con toda esta cantidad de estímulos que nos han dejado acá sembrados, hablando de sembrar y cosechar. Hablaron de construir, deconstruir, dialogar, discutir, senderar, me encantó el verbo de María Teresa, senderar.
Bueno, así que bueno, con todos estos verbos vamos a empezar el diálogo con todos los colegas presentes. Vayan escribiendo lo que tengan ganas en el chat y vamos a ir dialogando. Por ahora lo que aparecen es un montón de agradecimientos y un montón de expresiones de bienvenida a Susana, que anunció acá la primicia de que probablemente vuelva a la PPG. Así que bueno, por ahora vamos teniendo estas expresiones. ¿Ves? A ver, vamos viendo. Bueno, agradecimientos, imágenes. Bueno, mientras los colegas van pensando los comentarios o las preguntas que quieran hacer, yo me voy a permitir hacer una pregunta a las escritoras y a los escritores. Dentro de las cosas que leí en el libro y que me hicieron pregunta, aparece una que es la de las alianzas. En un momento hablan de los asesinatos de mujeres en México como alianzas despotenciadoras, citando también a Rita Segato, que hace, digamos, todo un escrito sobre este tema, y a mí me queda una duda que tenía ganas de preguntarles. Pensaba que estas alianzas violentas, en ese caso entre varones, ¿no?, en los femicidios o genofemicidios, ¿cómo era? Genofemicidios. Digamos que esos grupos se potencian entre sí, ¿no? Digamos como que utilizan sus fuerzas para potenciarse entre sí en contra de otros. Entonces, quería preguntarles si eso se puede considerar una alianza despotenciadora. Es despotenciadora para el colectivo, para el conjunto, pero cuando se arman estas alianzas delictivas, estos grupos delictivos, me daba la impresión de que se potencian entre sí los miembros de esos grupos delictivos. ¿Cómo lo ven? ¿Querés que contesto un poquito y después vos, Sara, o alguno de los chicos que andan por ahí? Contestar. Bueno, lo primero que me aparece es que potenciador y despotenciador está tomado un poco desde el modelo espinociano, ¿no? De pasiones alegres y pasiones tristes, y no tienen que ver con que, digamos, lo que potencia es lo que construye, lo que liga, lo que hace que alguien pueda ser lo que es, pero me parece que las alianzas, no es lo mismo potenciarse en el sentido de, bueno, que se dan manija, por decirlo de alguna manera, que yo creo que es despotenciador para los miembros del grupo de varones que asesinan. De hecho, lo que dice Rita Segato es que en realidad, digamos, ella se pregunta acerca del sacrificio que implica para los varones tener que acceder, para tener pertenencia al grupo de pares, que funciona no como un colectivo abierto, sino justamente como algo más del orden de lo mafioso. En realidad no los potencia desde el punto de vista subjetivo ni desde el punto de vista colectivo, ¿no? Que lo que sí arma es una situación, digamos, donde además hay generalmente un líder que domina y que jerárquicamente, digamos, va delimitando las cuestiones como para que alguien quede incluido o excluido dentro de ese colectivo, que es un colectivo. En realidad yo preferiría no llamarlo colectivo, es un grupo. Creo que colectivo, para hablar de colectivo, prefiero hablar de colectivos cuando son abiertos. Pero bueno, me parece que
se pueden usar las denominaciones de diferente manera, pero nuestro modo de pensarlo fue siguiendo esta línea, digamos. Las pasiones alegres no son las... A veces estar triste es una pasión alegre, digamos, no supone, digamos, que algo es lindo o feo, sino si construye o no construye subjetividad. Bueno, por acercar hasta alguna primera respuesta. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Susana. Yo lo que diría es que en realidad son grupos mafiosos, generalmente jerárquicos, donde no hay una circulación del poder, sino que el poder lo tiene uno o algunos, y que en realidad son grupos muy también autodestructivos para el mismo grupo, aunque produzca cohesión de pertenencia. O sea, la pertenencia sola no hace a ser potenciador, potencia, en todo caso potencia aspectos destructivos, aspectos tanáticos, aspectos negativos para la sociedad y para sí mismos, ¿no? Claro. Digamos que entonces podríamos ligarlo muy bien con tanático, aunque digamos que puede haber una potencia y una fuerza muy importante, pero a los fines tanáticos serían despotenciadores, aunque digamos, esté esto oculto detrás de la potencia masculina, inclusive podríamos decir, ¿no? De la potencia de lo patriarcal en todo caso. Y está armado desde la inclusión o la exclusión, cosa interesante, porque si uno puede pensar en colectivos abiertos, no existe la idea, ¿no? Cuando Mariana Canevari trabaja en el capítulo de la cuestión de la discapacidad, justamente trabaja esto, ¿no? Como desde lo social se arma una suerte de oposición entre los incluidos y los excluidos, los que pueden y los que no pueden, los que son capaces y los que no lo son, y en realidad me parece que poder pensar en términos de colectivos abiertos desarma la idea de inclusión-exclusión para partir desde la diversidad, desde la transformación, desde la situacional, desde que cada uno es lo que puede ser, sería, ¿no? Pensado de Spinoza. Sí. Quería agregar algo. Sí. Quería agregar algo, que nosotros a lo largo del libro pensamos lo potenciador ligado al reconocimiento de la singularidad del otro y del cuidado. Trabajamos a lo largo del libro el concepto del cuidado, que ya viene trabajando desde hace bastante Denise Darmanovich, es un concepto que lo viene trabajando, lo tomamos, y lo despotenciador en relación a la anulación del otro en su subjetividad, en su reconocimiento como otro, ¿no? Por lo tanto, pensamos desde la alienación, lo despotenciador. Bueno. Sí, sí. Son vínculos alienados en cuanto al sometimiento a un líder también, porque también en estos grupos tomamos el concepto de alienación de Piero Lanier también, ¿no? Además de Denise, digamos, donde si predomina la alienación, por eso decíamos lo tanático, porque es un sometimiento a un líder, y muchas veces, digamos, en esto que traía Graciela de la banalidad del mal, ¿no? Yo obedezco órdenes un poco, ¿no? La banalidad del mal no está solo en el caso de Eichmann, está en muchos casos, en muchas situaciones grupales, ¿no? Sí. Sí, sí, como hablan en el capítulo de las escuelas también sobre el tema del bullying, ¿no es cierto? De esa banalidad del mal, ¿no? Como que cualquiera puede destruir a cualquiera, no hace falta que sea especialmente inteligente o especialmente hábil. Ni siquiera esencialmente una persona perversa o sadomasoquista. Puede ser, como decíamos, alguien que obedece órdenes. Exactamente. Sí. Simplemente alguien que no piensa, ¿no? Que solamente obedece. Sí, también. Sí. Bien. Bien, ¿qué más? Bueno. Lo paradojal que no se resuelve, pero permite seguir viviendo y creciendo.
doble emoción con este libro. Bueno. Sí, sí. Bueno, ustedes utilizan a lo largo del libro muchas veces la idea de lo paradojal, que es un tema en el cual estoy especialmente interesada en estos momentos, y con la idea de, digamos, de una relación particular entre elementos que podrían parecer opuestos, pero que no lo son en realidad, y que no encuentran una síntesis, ¿no? A diferencia de lo que sería el pensamiento dialéctico, que sintetiza los opuestos, lo paradojal sostiene las diferencias, ¿no? Sostiene los polos sin reducirlos ni sintetizarlos, sino que un polo puede ser transformable en el otro polo, sin necesidad de que uno predomine sobre el otro, sino que están juntos, en simultaneidad, ¿no? Esta idea de lo paradojal aparece numerosas veces también en el texto de ustedes. Y en ese sentido, bueno, me parece interesante también el aporte de Graciela, cuando habla de la cuestión de la deconstrucción de este concepto tan fuerte, ¿no? Del sujeto, vínculo y cultura, que sin dejar de nombrar los elementos que lo componen, forma en realidad un todo. Lo que pasa es que es muy difícil hablar sin decir las palabras o las nociones que componen un conjunto. Necesariamente cuando hablamos necesitamos nombrar conceptos, sabiendo que los conceptos a veces son reductores de las totalidades, pero que es inevitable tener que utilizarlos, ¿no es cierto? Lo que me parece es que está bueno, me parece que lo usemos para intercambiar un poco. Me parece que la propuesta de Graciela pone sobre el tapete el momento histórico en que se construyó esa idea, ese modo de hablar. Así como el libro está escrito en inclusivo, cosa que no hubiéramos escrito así hace 5 años atrás, cuando decidimos escribir en inclusivo, el editor nos dijo, ¿están seguros que quieren escribir? Porque tuvimos que corregir todo lo que habíamos escrito, porque cuando uno escribe, no escribe en inclusivo, pero fue una decisión. Y a mí me parece que era importante porque daba cuenta del momento, así como queríamos dar cuenta de que el libro salía en pandemia, también queríamos dar cuenta que el libro salía en la época de Ni Una Menos, ¿no? Entonces, me parece que Sujeto, Vínculo, Cultura da cuenta de otro momento histórico, que en realidad era muy trascendente. Yo me acuerdo con Cristina, trabajábamos muchísimo cómo incluir, digamos, poder dar cuenta de lo social todo el tiempo. No sé, la primera que, ¿te acordás, Cris, cuando al principio Janine traía que lo transubjetivo atravesaba sin mediación de lo familiar, que durante años pensábamos que ¿qué estaba diciendo? Hasta que al final, bueno, no solo le agradecimos, sino que pudimos empezar a desarrollar algunas cosas. Y creo que pensar sujeto, vínculo, cultura tuvo que ver con la metáfora de la red, tuvo que ver con el pensamiento de la complejidad, que fue uno de los momentos en que nosotros fuimos transformando nuestras teorizaciones, ¿no? Pero bueno, estamos en otro y está bueno, porque a veces uno sigue nominando de la misma manera y está situado en otro momento histórico, ¿no? Así que en ese sentido me parece re interesante, como me parece interesante esta propuesta también de diferenciar subjetivación, ¿cómo dijiste? De individuación. De individuación, subjetivación, me parece, o intersubjetividad también. Me parece que, bueno, que tiene que ver con esto, con situarnos. Hoy tenemos otras lecturas, estamos viviendo otras situaciones vitales, digamos, ¿no? Y entonces me parece que la nominación empieza a cambiar y está bueno darse cuenta de eso, ¿no? Y sabiendo que lo que nombramos hoy, seguramente dentro de 10 años, lo vamos a cambiar. Claro. En ese momento justamente los guiones que separaban sujeto, guión, vínculo, guión, cultura, dan cuenta de esto que estás diciendo, ¿no, Susana? Claro, totalmente.
Y teníamos una idea de globalidad, que queríamos, igual, bueno, con Cristina, que escribimos mucho sobre la metáfora de la red, ya pensábamos en abrir, en que no fuera totalidad, pero se ve que el lenguaje nombraba así, qué sé yo. Y sí, es una barrera difícil de saltar esa. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más? No sé si por ahí están los otros autores, o Tere o Patricia tienen ganas de aportar, digo, para que se los vea, ¿no? No sé quién está, Mariana está por ahí, yo no veo ni medio. Porque sí, está Mariana, está Farina. ¿Está Sergio por ahí? Sí. Sergio Farina está, sí, por lo menos estaba hasta hace un ratito. También está, a ver, quiero no dejar de nombrar a Rita Cesac, que en algún momento la nombramos en el video, porque si bien Rita no es autora, es absolutamente coautora, no solo porque pertenece al grupo de Entre Pares, sino porque fue la que leyó todos los capítulos y nos corrigió, nos ayudó a corregir todos los capítulos, y fue absolutamente, estuvo entramada con todos nosotros, así que es absolutamente parte de este libro y lo queremos reconocer acá también en la asociación. Así que, Rita, podés decir algo si quieres, aunque está quiero agregar algo más de Rita, que Rita no solo leyó todos los capítulos, sino que le dimos muchísimas tareas, de pronto leíamos algún texto, lo resumía, lo discutíamos, lo trabajábamos con ella, ¿no? O sea, que ella estuvo presente, digamos, permanentemente en muchísimas reuniones, tanto del grupo como con nosotras como compiladoras. Entonces, sí, es un agradecimiento y un reconocimiento a todo un trabajo, que en el libro está como agradecimiento, pero bueno, también ella puede decir algo. Sí, seguro. Si quieren agregar algo. Voy a agregar también acá algo que nos dice Raquel Bosolo, donde ella precisa que lo que proponen pensar es la diferencia entre la individuación psicofísica de Simondon y la subjetivación individualista. Prometemos que para el próximo libro está. Claro, que son dos cosas, hay que precisar esta. Creo que está como sutil, no está definido, pero ¿vieron con esos telones de fondo que a uno le van marcando la cancha, pero que uno a veces no sabe ni cómo decirlo? Y además porque a veces nos faltan conceptos, ¿no? Nosotros, algunos, sobre todo el primer capítulo, que es el más teórico, donde ponemos un poco las bases de las hipótesis, lo trabajamos alguna vez con Graciela, que nos ayudó muchísimo, Graciela Ventrici, y tal vez esto ya estaba acá, pero no lo llegamos a escuchar. No, lo que pasa es que son esquemas de pensamiento, digamos, modos de pensamiento muy distintos, ¿no? Claro. Toda la teoría de Simondon, cuando habla de individuación, rompe con la idea de los entes, ¿no? Dice, siempre se piensa en el individuo ya constituido y no en el proceso de individuación, cómo se llegó a eso. Entonces, un filósofo que viene de la física, que maneja la mecánica cuántica, bueno, trae una serie de categorías que deja perplejo, y lo terrible es que habla con las palabras que para nosotros resuenan en determinado lugar. Entonces hay que estar todo el tiempo trabajando la diferencia, ¿no? Yo quería decir algo también. Me gustó lo de senderos, y quería decir que acá estamos pensando distintas cosas que, reitero, siembran de distintas maneras. Claro. Habrá gente que quiera ponerse a estudiar Simondon
y a otra gente seguirá otro camino. Pero la cuestión es no quedarse, digamos, pensando que hay respuestas finales. Y la otra cosa que quería decir es que, al menos yo intento, y lo dije en el comentario, ser fiel también a lo que voy sintiendo, no imponerme utilizar conceptualizaciones o dejar de usar denominaciones porque ya sé que pasaron. Y como ahora hay una obsolescencia del concepto tan rápida, que es como, a veces la escena que me hago en la cabeza es como estar en el registro civil casándose pensando cuándo me voy a separar. Un momento, claro, mientras yo estoy descubriendo algo que me parece algo bueno, estoy descubriendo eso. ¿Va a cambiar? Y sí, ya sabemos que las teorías se caen y se desarrollan, y para eso sirven estos riquísimos intercambios. Pero también creo que uno tiene que respetarse su tiempo de nuevas inscripciones, porque solamente lo que hace encarnadura y transforma subjetivamente deviene conceptual. Si no, uno termina repitiendo frases de otros psicoanalistas o de filósofos sin tener... Yo lo traté de decirlo, ¿no? Esto, por ejemplo, la encarnadura, la ligadura, singularidad, individuo, digamos, es algo tan intenso en nosotros, tenemos tantas barreras psíquicas que se contraponen a eso, que por eso es tan difícil trabajar lo colectivo. Entonces me parece que necesitamos muchos tiempos intermedios. Eso quería comentar. Perfecto. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla entonces antes de despedirnos. Vamos a volver a poner los flyers entonces de los lugares donde se puede adquirir el libro. Y bueno, les deseamos muchísimo éxito y un agradecimiento enorme por acompañarnos acá en este espacio de Pensando lo Vincular. Ojalá que podamos leer todos esto y seguir produciendo juntos. Bueno, si les parece, nos despedimos acá. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas ustedes y a todos. Salimos. Un lindo encuentro. Bueno, beso, que nos vacunemos pronto. Bueno, que este encuentro además digamos, crezca o produzca para todo el año buenos encuentros. Seguro. ¿No? Con los temas que sean, pero buenos encuentros. Bueno, hemos inaugurado el espacio también de Pensando lo Vincular junto con el libro. Así. Hasta pronto. Bueno, chao, chao. Chao. Gracias a todos los que vinieron y gracias a todos los integrantes del libro por estar. Un abrazo grande para todos. Y bueno, muchas gracias a la asociación y a Graciela y a Cristina especialmente. Bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes. Salimos. Chao. 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 Gracias.